Amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este maravilloso mundo de Aprende Astrología y Tarot. Hoy estamos abordando las elecciones de 1932 en Estados Unidos, sus aspectos astrológicos y por supuesto a lo que fue este magnífico presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt. ¿Okay? Bueno, ¿qué les puedo decir? Verdaderamente impactante, lo vamos a abordar con el tarot. ¿Okay? Ustedes van a ver cómo el tarot revela circunstancias que se originaron muy relevantes durante este periodo histórico decisivo en el cual prácticamente fue marcado por lo que este magnífico presidente denominó, que Roosevelt denominó el New Deal, el nuevo trato. ¿Okay? Y cómo a partir de ser Estados Unidos en una situación de pobreza verdaderamente importante, una pobreza marcada por un dominio de lo que serían los republicanos para aquel entonces, que verdaderamente se podría decir inclusive una etapa de recesión económica marcada por la pobreza. Se dice que de alguna manera al contrincante para estas elecciones republicano las personas le lanzaban hasta comida, lo abucheaban porque estaban obstinados de la pobreza, de la recesión económica en Estados Unidos. Pero surge este señor Roosevelt, un señor que no, desde el punto de vista de lo que es Mercurio, verdaderamente marcado por Mercurio en su faceta más positiva, idioma inglés, dominaba varios idiomas, francés, por sus viajes desde pequeño, inclusive se dice que hasta alemán. Franklin de alguna manera desde niño le tocó la posibilidad de disfrutar la buena vida, nacido en riqueza, en prosperidad económica, muy influido por su educación en las escuelas que lo conllevaron a escuelas donde prácticamente se les invitaba a todos sus alumnados, a todos sus alumnos a participar y ser hombres influyentes en la sociedad de Estados Unidos. Verdaderamente Roosevelt, abogado, de profesión abogado, viene a jugar un papel histórico en los Estados Unidos relevante. Roosevelt llega a ser gobernador de Nueva York y con una amplia trayectoria política en los Estados Unidos de Norteamérica, con influencias importantes en el eje de la Armada de los Estados Unidos, especialmente los marines, viene a enfrentar una elección en la cual su contrincante republicano alegaba que él iba a empeorar todo, que Roosevelt con su New Deal, con su nuevo trato para la sociedad, el cual intentaba promover la profundización de la industrialización en Estados Unidos y la renovación de la flota americana, la flota norteamericana, y por supuesto mantener el eje de influencia en América, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Su amplia visión le permite de alguna manera ganar
estas elecciones que ustedes están viendo en pantalla, lo cual marca el fin del dominio republicano para abrirse al dominio demócrata en los Estados Unidos. ¿Okay? Como pueden ver, a mí me gusta bastante esta carta astral, muy marcada por la acción. ¿Okay? Y no hay duda que todo lo que tenga que ver con las restricciones, el dominio de otras ejes de influencia, están aquí señalados como muy en un segundo plano. ¿Okay? De alguna manera que es bastante sencillo avanzar, ¿okay?, sobre el eje de influencia que intenten agentes opresores, enemigos, o que estén en contra de lo que es la nación de Estados Unidos. Verdaderamente una carta astral que marca el nacimiento de Estados Unidos, y yo podría decirles, viendo esta carta astral de esta fecha que para mí es histórica, 1932, estas elecciones en Estados Unidos marcadas por una mayoría abrumadora de los votos orientadas hacia este demócrata, líder verdaderamente con una visión política estratégica, pero también un background a nivel militar importante. Esta carta yo creo que puede estar hablando, estamos hoy en día en 2018, yo entiendo que hoy en día, según las visiones proféticas de algunos hermanos que siguen esta palabra de luz cada día, nos han revelado que Estados Unidos está prácticamente con la antorcha, pero su cuerpo encendida en luz, pero su cuerpo sumergido en oscuridad. Yo creo que esta carta astral marcó el inicio del periodo de una gran luz para Estados Unidos. ¿Okay? Una gran luz que tuvo dominio sobre sus enemigos durante mucho tiempo de una manera bastante fluida. ¿Okay? De una manera bastante fluida, como vemos aquí en pantalla. La información que les voy a revelar, fascinante la carta astral que vemos en pantalla, pero quiero decirles que la información que les voy a revelar aquí es, como diría Carl Sagan, se obtuvo accediendo al sistema de conciencia colectiva, ¿okay?, que viene de alguna manera a definir la oportunidad para enmarcar los conocimientos de la astrología dentro de eventos históricos. ¿Okay? Si ustedes quieren, pueden revisar esta información. ¿Okay? Vamos a hacer esto muy pedagógico el día de hoy. Ustedes pueden revisar el significado de cada casa y la influencia, por lo menos, del sol en casa tal. Los sextiles los pueden revisar y van a ver que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero en esta investigación que se ha realizado les puedo decir que esta información que van a recibir se obtuvo del nivel de la conciencia colectiva, como diría el famoso psicólogo Carl Sagan, ¿okay?, accediendo a un nivel de conciencia colectiva. ¿Okay? Si alguien investiga y encuentra más significados y profundiza más, bienvenido sea. En la caja de comentarios, con muchísimo gusto, siempre les responderé. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar. Esto es bellísimo. Vamos a hablar del periodo en el cual Roosevelt pasa de gobernador de Nueva York, a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en una fecha que a mí me parece magnífica astrológicamente hablando. Sol en casa 2, el progreso y bienestar para todos. No hay duda que con el New Deal, el incremento de la productividad, de la industrialización, marca la pauta. Sol sextil Júpiter, tener el poder para hacer renacer la semilla de bien. Bueno,
En este punto quiero decirles que cuando Roosevelt, en la Segunda Guerra Mundial, apoyaba indirectamente a los aliados, a Inglaterra específicamente, que estaba luchando contra el eje de Alemania nazi, Italia fascista y Japón, dominada por Hirohito. Cuando Japón le declara la guerra a Estados Unidos, porque Japón sabe, bueno, Estados Unidos le cortó el suministro de petróleo a Japón, de hierro, las materias primas que necesitaba Japón para la guerra. Entonces Japón está clarísima que Hirohito está y sus generales están claros que Estados Unidos está apoyando directamente con materias primas a Inglaterra. Entonces decide ampliar su espectro en el eje Asia, ¿okay? Atacando a Pearl Harbor, ¿okay? Ataca la flota de Pearl Harbor, hunde a la mayoría de los buques que estaban allí presentes, causa una devastación importante, a lo cual Sol, Sextil, Júpiter, tener el poder para hacer renacer la semilla del bien, a lo cual Franklin responde: vamos a levantar todos los buques que hundieron, ¿ok? Continuamos con su programa Aprenda Astrología y Tarot. Tenemos a Luna oposición Júpiter, ser capaces de detectar al enemigo para detener su avance. Bueno, mira, ser capaces, ok, aquí arriba, detectar al enemigo para detener su avance. No hay duda de que en esa época se usaba mucho la inteligencia militar y la contrainteligencia para detectar, digamos, los movimientos del enemigo. ¿Okay? Hay una historia muy importante de la Segunda Guerra Mundial que relata que un grupo de aviadores con muy deficiente combustible, estaba tras la búsqueda de unos portaaviones japoneses para destruirlos. Estaba al mando de la operación militar por parte de los Estados Unidos, a pesar de que estaba claro que estaba sobrevolando sobre un área de eje de dominio japonés. Le dijo a sus militares, a sus fuerzas, a sus aviadores que continuaran, aun cuando les fallaba el combustible, tenían escaso combustible, decidieron continuar. Pues resulta ser que agarraron prácticamente de manera infraganti una flota japonesa, prácticamente los atacaron con todo lo que pudieron y hundieron inclusive unos portaaviones en esa fecha, ¿okay? Esa batalla aérea contra esos portaaviones japoneses, se dice en la historia que le dio el revés, ¿okay? A la Segunda Guerra Mundial, un revés muy importante a la guerra, por lo menos la guerra naval, ¿okay? Marte en casa 11, tener amplitud suficiente para atacar y ser vencedor. Bueno, amplitud suficiente, imagínense ustedes, tenemos que hablar de las dos bombas, sí señor, Hiroshima, Nagasaki, el bombardeo atómico, el proyecto nuclear, el bombardeo atómico a Japón, que creo que a mi entender le abre las puertas al general MacArthur para que pueda hablar de tú a tú con Hirohito y quizás darle un salvoconducto a Hirohito para que pueda rendirse públicamente frente a toda su sociedad, frente a todo lo que era su sociedad marcada por esa divinidad que representaba hasta ese momento. Tenemos Saturno en casa 4, los pasos del enemigo son silentes pero muy fuertes, así que hay que moverse en la oscuridad. Moverse en la oscuridad podrá dar resultados. Bueno, no hay duda
de que los pasos del enemigo eran fuertes. No hay duda de que los reveses de Japón hacia Estados Unidos fueron grandes, al punto de que según la historia se dice que Japón llegó al norte de América. No solamente tomó prácticamente todo Asia, sino que llegó a tocar territorio norteamericano. Entonces se dice que los Estados Unidos tuvieron que sacar a Japón de su propio territorio porque ya había tocado su propio territorio, imagínense ustedes. Al ahora el tarot, que son los, digamos, los astros en la Tierra, ¿ok? Le aparece al periodo de las elecciones de 1932, el cual ganó ampliamente los demócratas a través de su representante Franklin Roosevelt. Le aparece la carta de la autoridad. En un primer momento, definitivamente, ganar con una victoria abrumadora le permitió gobernar ampliamente las diferentes cámaras, los diferentes ámbitos del poder de los Estados Unidos, prácticamente al Congreso, para llevar a cabo efectivamente sus políticas tranquilamente, como se ve en pantalla, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, porque gobiernas con un consenso de la mayoría. A este periodo le aparece la carta del ermitaño, que prácticamente podríamos decir es la persona, en este periodo es el renacer de la flor de los Estados Unidos. La conjetura, porque definitivamente la conjetura marca una pauta importante, habla de, en este caso la conjetura nos está hablando de la fuerza que se tiene para levantar prácticamente de la miseria a un país a través del consenso político, y no hay duda de que un consenso militar importante, al punto de que se dice que al ganar Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial se tomó de alguna manera cierta información clasificada de los alemanes, cierta información en el desarrollo misilístico que sembró las bases, balístico, desarrollo de cohetes, que sembró las bases de lo que fue el desarrollo científico aeroespacial de los Estados Unidos de Norteamérica. Le aparece la constancia al revés, y esta es una carta que el tarot nos está diciendo como que miren, lo que les estoy diciendo es cierto, porque hay que recordar que la poliomielitis toma esta terrible enfermedad, invade el cuerpo de Franklin, ¿ok? Y lo lleva prácticamente, como ven en pantalla, como ven aquí arriba, a estar sentado en una silla de ruedas, es decir, a ser impulsado por otras personas, ¿ok? Porque le tocaba prácticamente estar sentado en una silla de ruedas, porque esta enfermedad, al invadirle su cuerpo, se dice que presuntamente obtuvo dicha enfermedad en un lago que estaba donde él le gustaba nadar, y bueno, le atacó su sistema, lo que es la columna, paralizándole los nervios, y de esa forma prácticamente quedó paralítico, paralizado sus extremidades inferiores, ¿ok? Entonces esta carta está hablando de la silla de ruedas de Franklin, ¿ok? Y a pesar de esa silla de ruedas, este Estado, el Estado de Estados Unidos, asumió esa situación con, se podría decir, lo asumieron con una estrategia importante como país, lo asumieron como que él estaba en un tratamiento. De hecho, él creó un centro asistencial para las personas con poliomielitis que sufrieron esa terrible enfermedad. Hoy en día, por cierto, esa enfermedad está radicada en la mayoría de las superpotencias, ¿ok? Pero Franklin crea este centro sanitario, este centro de salud, y bueno, ellos enfocaron esto como que era algo transitorio, como que él iba a ir mejorando, lo supieron manejar muy bien, una situación de debilidad. Ahora, hablando de Franklin, vamos a hablar de, en este su programa Aprenda Astrología y Tarot,
Franklin Delano Roosevelt. Aquí tienen la carta astral de Franklin, ¿ok? Aquí tienen la carta astral de Franklin, ¿ok? Nos habla de su impulso, ¿ok? Nos habla de su dominio, su capacidad para dominar los enemigos, ¿ok? Pero sobre todo nos hace referencia a su capacidad de avanzar, creyendo en sí mismo. Y al respecto nos aparece Sol cuadratura Saturno. Las fuerzas políticas opositoras no podrán frente al paso certero. Bueno, les digo que el líder republicano alegaba que Franklin iba a empeorar todo, ¿ok?, en el país, y resulta que Franklin dominó varios periodos de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, imagínense ustedes, dándole paso prácticamente al dominio demócrata en los Estados Unidos, ¿ok? Mercurio trino Marte, expresarse, tenemos un trino, expresarse en diferentes idiomas más que una cualidad será una virtud. Desde niño aprendió a hablar francés, dominaba el inglés y se dice que hasta el alemán, ¿ok? Luna conjunción Marte, aquí está Luna conjunción Marte. Yo creo que este es un aspecto muy importante, creo que es uno de los aspectos más importantes de la carta de él. Aliarse con enemigos provisionalmente podrá ser una gran estrategia para salir triunfante. Recordemos que la Unión Soviética forma parte del eje de los aliados, ¿ok? Y definitivamente una parte se queda la Unión Soviética de Alemania y otra parte se quedó los Estados Unidos, ¿ok? Venus cuadratura Saturno, grandes habilidades políticas para tocar con guantes de seda a aquellos que actúan de forma desesperada, ¿ok? Creo que el ataque de Estados Unidos, el ingreso de Estados Unidos, algo muy temido por Japón, muy temido por el primer ministro de Japón, de Hirohito, le dio la vuelta a la guerra mundial. Vencer con de alguna manera con la estrategia militar fuerte, pero también vencer con alianza. Debemos de recordar que los aliados le piden a Italia que se mantenga neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero Italia, el régimen fascista de ese tiempo, pensaba que Hitler iba a ganar y deja de ser neutral para tratar de expandir su dominio, inclusive hasta Grecia, lo cual fue un desastre para Italia, la Italia fascista. El tiempo de los italianos que eran fascistas fue un desastre total, esa incursión militar. Y no hay duda de que toca con guantes de seda. A mí me parece que MacArthur, cuando entra a Japón y sale, se toma una foto histórica con Hirohito, es tocar con guantes de seda al enemigo, y lo hicieron fabulosamente, ¿okay? Saturno en casa 5 es una gran cualidad personal, saberle dar cobijo a los más desasistidos. Simplemente demuestra la bondad personal. Bueno, Franklin confirmado, su Saturno en casa 5 confirmado, porque Franklin ayudó a levantar el país de la pobreza, y Franklin crea un centro asistencial, entre otras cosas, para atender a la poliomielitis y que le dieran terapia a las personas. Ahora vamos a ver Franklin de la perspectiva de los arcanos del tarot, que son los astros que nos representan en la Tierra. Franklin tiene el as de copa al revés con el sol de oro. Nos habla de su inicio, los inicios de su vida muy marcados por los viajes, muy marcados por el progreso económico, el progreso económico que tenía su familia, el bienestar económico. Nos habla de una de espada, que esta es la participación de él a nivel militar. Esta es su parte jurídica, su parte como abogado. Inclusive se dice que redactó la constitución de un país de Centroamérica, del Caribe, imagínense ustedes, para de alguna manera ampliar, ¿no?, con el derecho, el eje de influencia del imperio de Estados Unidos, pues. Allí tenemos la espada,
tenemos una sota de oro. Esta dama de oro habla de que muchas veces una etapa de su vida habla de sus logros personales, pero también habla de reveses políticos. Para llegar a la presidencia de los Estados Unidos tuvo algunos reveses políticos, y hay una carta que yo le quiero hacer especial énfasis, que es el 9 de espada. El 9 de espada nos habla de su enfermedad, de la tragedia de su enfermedad. Recordemos que yo les di al principio del video que Franklin obtiene la polio nadando en un lago. ¿Ok? Nadando en un lago. Aquí están los peces, aquí está representado el lago en el cual Franklin adquiere esa terrible enfermedad. ¿Ok? Bueno, amigas, amigos, verdaderamente ha quedado certificado con los astros en los cielos, a través de los aspectos, y los astros en la tierra, la vida y el gobierno de los Estados Unidos marcado por el periodo de Franklin Roosevelt. Me queda invitarlos como siempre a www.welcomenet.blogspot.com para que cada día puedan junto conmigo seguir al maravilloso mundo astrológico. Muchas bendiciones a todos.